Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Rey Jacob les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Y damos inicio a una nueva enseñanza y comenzamos con el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 6, verso 27, que dice ahí claramente Yahweh, y pondrá mi nombre sobre los bendes de Israel, y dice, y yo los bendeciré. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel para que me entiendan, y yo los bendeciré, dice Yahweh el Elohe. En el libro de Bamidbar claramente dice que tanto los hijos de Israel, como los emisarios de Yahweh, como los ungidos de Yahweh, como los enviados de Yahweh, dice claramente que todos ellos tenían que llevar el nombre de Yahweh en ellos para ellos poder ser bendecidos. ¿Por qué? Mire, para ser bendecidos por el mismo Yahweh. Jacob lleva el nombre de Yahweh, que la palabra Jacob significa el tramposo, el mentiroso, el manipulador, al cual Yahweh le cambió el nombre de Jacob. Se lo cambió ¿por qué? Por Yisrael. En Jacob, en Yisrael, en Eliyá, en Zacaryá, en Hermiryá, en Yaxayá, en Yahezkel, en Yahudá, en Yahanán, en Matillá, en Yahudíos, en Yahshua. En ellos se encontraba el nombre de Yahweh. ¿En qué? En ellos. Y ellos tenían que llevar el nombre de Yahweh. ¿En qué? En ellos. Eso dice la Escritura. Y aún la misma ciudad, ella tenía que llevar el nombre de Yahweh en ella. Según el libro de Primera de Emisarios, mal traducido por Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3, que dice claramente que, y le dijo Yahweh a Shlomo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he consagrado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella. ¿Para qué? Mire, para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón, dice, todos los días, que les aclaro, los ojos y el corazón de Yahweh estarían sobre ella si el señor Shlomo andaba rectamente delante de Yahweh. Si no, ni los ojos ni el corazón de Yahweh estarían en esa ¿qué? Mire, en esa casa, o sea, en la nación de Israel. Que Yahweh actualmente no se encuentra en la nación de Israel, y ustedes ya saben por qué razón. Porque ellos no mencionan a Yahweh, ellos le han ocultado el verdadero nombre de Yahweh aún entre sí mismo pueblo y a toda la humanidad. La nación de Israel actualmente, ellos son el cuartel general del mismo Hasatán y sus legiones de demonios. Si en el libro de Números, capítulo 6, verso 27, Yahweh le dio una misbó, le dio una orden ¿a quién? Al gran sumo Cohen Gadol Aarón, de que todos los hijos de Israel tenían que llevar el nombre de Yahweh en ellos, para Yahweh poder ¿qué? Para Yahweh poder bendecirlos, y Yahweh le dio esa misbó, esa orden a través de quién, mire, a través de Moshe, que era un símbolo de Yahshua. Ahora, si Yahweh le dio una orden a Aarón que los hijos de Israel, ellos tenían que llevar el nombre de Yahweh en ellos para ser bendecidos, según número 6:27, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde aparece el nombre de Yahweh en la palabra Jesús? Que mal tradujeron por Yeshua, que mal tradujeron por Jesús, que mal tradujeron por Jefu y que mal traducieron por su famoso Jesús. La pregunta es, ¿dónde aparece el nombre de Yahweh en esos nombres de blasfemia? Por ninguna parte. Ahora, ¿dónde aparece el nombre de Yahweh en la ciudad de Jerusalén? ¿En la ciudad de Jerusalén o en la ciudad de Jerusalén? Escuchen, por ninguna parte aparece el nombre de Yahweh en esos nombres de ¿qué? Mire, en esos nombres de blasfemia. ¿Ah? En esta nueva enseñanza vamos a ver el origen, el autor y el significado de cada uno de esos nombres de ¿qué? Mire, de cada uno de esos nombres de blasfemia.
a los cuales los falsos ministros han adulterado. ¿Por qué? Mire, por nombres de dioses, demonios grecorromanos, babilónicos, persas. ¿Ah? Que si ustedes buscan en sus concordancias, entre comillas, hebreas, el nombre de Jesús, ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Y así ellos lo han establecido en esas, entre comillas, concordancias, entre comillas, hebreas, dizque modernas. Ahí le va a aparecer de la siguiente forma. A Yahshua lo ponen de último. Les digo como ellos lo han establecido y yo les digo cuál es el verdadero orden. Ellos dicen primeramente que el nombre Jesús, dice que del latín Jefu y del latín Jesús, es traducido del griego Jesús, que del Jesús viene del hebreo que significa Yeshua, y por último dice que significa Yahshua. Así van a encontrar ustedes lo que estos falsos escribas establecieron en esas concordancias entre comillas hebreas. Así lo van a encontrar. Pero el verdadero orden es el siguiente. Primeramente tenía que ser Yahshua, que maltradujeron por Jesús, que maltradujeron de Jesús al griego, al hebreo por Yeshua, que maltradujeron de Yeshua al griego por Jesús, y que maltradujeron del griego al latín por Jefu, y de que maltradujeron del latín al español por el famoso, ¿qué? Mire, por el famoso Jesús. Ese era el nombre, el verdadero hombre en que tenían que ir esos, ¿qué? Mire, que tenían que haber ido esos nombres. Primeramente Yahshua. Entonces, ya que el nombre de Yahshua, los de la inconvertida tribu de Yahudá, ellos lo maltradujeron por su Yeshua, que luego lo tradujeron al griego por su Jesús, y ya ustedes saben que del griego al latín y del latín al español. Todos esos nombres, aunque parezcan, escuchen, que suenan casi lo mismo, no lo son. Ya que ustedes jamás pueden confundir, escuchen, los nombres de Alonso con el nombre de Alfonso. Ustedes no lo pueden confundir, mucho menos con el nombre de ¿qué? De Adolfo. Porque aunque suenen casi lo mismo, cada uno de esos nombres tiene un qué. Mire, tiene un origen y tiene un significado muy diferente el uno de qué, del otro. Como tampoco ustedes pueden confundir jamás los nombres de Yahshua con el nombre de Yeshua, con el nombre de Yahoshua, con el nombre de Yahushua, que suenan casi lo mismo, pero no lo son. Que en esta enseñanza les voy a dar el significado del Señor Yahoshua y del Señor Yahushua, que son muy diferentes el uno del otro, que aunque suenen casi lo mismo, no son lo mismo, y cada uno tiene un origen y un significado muy diferente el uno del otro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Miren, porque en este canal existen muchísimas personas que no les gusta investigar absolutamente nada, que son de esas personas que tragan entero, y son estas personas las que le viven creyendo todas las mentiras a sus falsos ministros. Y estas personas, como no investigan absolutamente nada, mire, esas personas que a pesar que el Ruach HaKodesh con las mismas escrituras les está revelando la verdad, aún así esas personas que tragan entero y que son perezosos y que no investigan absolutamente nada, no investigan el origen donde se encuentran metidos, no investigan el origen de lo que están leyendo, sino que ellos todo lo que dicen se lo creen. Entonces, son estas personas, este tipo de personas, las que no tienen bien claro que los nombres propios no se pueden traducir de idioma a idioma, jamás. Se pueden transliterar, oiga, se pueden transliterar, pero sin adulterar su verdadero nombre y sin quitarle ni una sola letra a su qué, mire, al verdadero nombre de esa persona.
¿Ah? ¿Por qué razón? Se puede transliterar tal cual como se llama esa persona en su idioma, ¿qué? Mire, en su idioma original. Ahora, porque si ellos, oiga, transliteran el verdadero nombre original de esa persona y lo cambian por el otro nombre que no es el verdadero nombre de esa persona, esas personas están violando todas las reglas gramaticales según la Real Academia de Lengua, ¿qué? De la lengua española, que dice claramente que los nombres propios no se pueden traducir de qué, de idioma a idioma. Y esto fue lo primero que hicieron todos esos falsos ministros de la nación de Israel que aborrecen a Yahweh y a Yahshua. Ellos cambiaron el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua, lo cambiaron ellos, escuchen, por nombres de blasfemias. ¿Ah? Por nombres de blasfemias. Ellos han violado y siguen violando deliberadamente todas las reglas gramaticales, con el único objetivo de corromper no solo a su pueblo, sino de corromper a toda la que, mire, a toda la humanidad como lo han hecho hasta que, mire, hasta hoy el día. Por esa misma razón fue que el mismo Yahweh testificó de ellos allá en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, versos 16 al 23. Que Yahweh los desterraba de su nación por idólatra y por paganos, y ellos a la nación que llegaban a ocultarle el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua a esas naciones, e inmediatamente ellos los ponían a adorar sus dioses, sus demonios grecorromanos, babilónicos, a esas personas que desconocíamos el verdadero nombre de Yahshua, de Yahweh y de Yahshua. Nación donde ellos llegaban, nación que ellos llegaban ¿a qué? A corromper las naciones y a ponerlos a adorar sus ¿qué? Mire, a ponerlos a adorar sus demonios. Por eso allá en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 52, versos 5 y 6, Yahweh dice claramente que él mismo dará a conocer su nombre entre ¿qué? Mire, entre su pueblo, o sea, entre la misma nación de Israel. ¿Y él lo haría a través de quién? Él lo haría a través del mismo Yahshua. Y en el libro de Romanos capítulo 2, verso 24, Yahweh le está diciendo a los falsos ministros de la nación de Israel que por causa de ellos el nombre de Yahweh era blasfemado entre ¿qué? Mire, entre los gentiles por haber estos falsos ministros ocultarnos el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua. ¿Quiénes? Mire, a nosotros. ¿Ah? Por esta razón, escuchen mis hermanos y mis hermanas, si esas personas que no investigan absolutamente nada y siguen tragando entero, por esa razón esas personas no tienen bien claro que los nombres propios no se pueden traducir de idioma a idioma. ¿Ah? Si esas personas ni se han tomado la molestia de investigar tan solo esto, ellos jamás podrán salirse de esas sectas religiosas satánicas donde ellos se encuentran metidos. Porque duélale al que le duela, eso es lo que son, sectas satánicas religiosas. Y ellos jamás conocerán ¿qué? Mire, ellos jamás conocerán la verdad. ¿Ah? Ya que en esos lugares no se adora ni al verdadero creador, ni al verdadero salvador, ni al verdadero rabino de las escrituras, sino que por causa de los judíos ellos se encuentran adorando ¿qué? Dioses, demonios grecorromanos, babilónicos, persas, fenicios. ¿Ah? Ahora, a tomar agüita. Primeramente, mis hermanos y mis hermanas, el nombre de Jesús, para su información, ese nombre es nuevo y es un nombre imaginario y es un nombre ficticio, ya que la letra J latina
Esa letra fue creada en el año 1570 y jamás esa letra existía, escuchen bien, en ningún siglo primero, como lo han hecho creer estos falsos ministros, donde, mire, entre sus concordancias, entre comillas, hebreas, ya que la letra J latina no existía ni en los tiempos de Yahshua, no existía ni en los tiempos de los emperadores romanos, no existía esa letra J ni en la época del señor San Jerónimo, que fue el que tradujo la escritura del hebreo que se encontraba escrita ya en el griego, que este señor San Jerónimo la tradujo al latín. Mire, no existía la letra J en el tiempo del señor San Jerónimo, que tradujo la escritura hebrea al griego y del griego él la tradujo ¿a qué? Al latín, en su famosa Biblia llamada la Biblia de ¿qué? La Biblia del oso, que fue el día 26 de septiembre del año 1569, el día en que se terminó de imprimir la primera Biblia traducida del griego ¿a qué? Al español, llamada la Biblia del oso, que en esa época se vendieron 266 ¿qué? Ejemplares. Y es por esa razón, señores cristianos, que el día 26 de septiembre se celebra el Día de la Biblia. ¿Ah? Este señor San Jerónimo se murió en el año 420 y pasarían 1500 años más, oiga, 1500 años más, para que naciera la persona que crearía la famosa letra J latina, el señor Lapierre de Ramé. Él fue el creador de la letra J latina, Lapierre de Ramé. ¿Ah? El señor San Jerónimo le puso a su nuevo Salvador, oiga, a su nuevo Salvador, él le puso el nombre de Yefu, oiga, Yefu. Y esto usted lo confirma en la famosa Biblia llamada la Biblia del oso, que él le puso a su nuevo Salvador, le puso el nombre de Yefu Cristo, Yefu Cristo. Y eso usted lo puede verificar en la Biblia del oso 1569 y en la Biblia Reina Valera. ¿Ah? Ya que el señor San Jerónimo, escuchen, a él no le gustó absolutamente para nada el famoso nombre de Yeshua, que les quisieron los judíos, oiga, meter a los judíos que eran griegos, o sea, a los judíos que vivían en Grecia, que en pocas palabras se encontraban totalmente paganizados. Ellos cuando tradujeron la Biblia hebrea al griego, ellos le quisieron meter su Yeshua, pero a los griegos no les gustó ese nombre de Yeshua, perdón. Y ya les digo en el transcurso de la enseñanza por qué a los griegos no les gustó el nombre de Yeshua. Y ellos más bien lo cambiaron por el nombre de Jesús, oiga, el nombre de Jesús, el hijo de Zeus, el hijo del pederasta bisexual, el llamado Zeus, que Zeus traducido al latín significa Teus y Teus traducido al español significa Dios. Que esto usted lo puede encontrar en el diccionario Oxford, página 689, que dice claramente que Zeus significa el dios del Olimpo, el dios de los panteones, el dios de los dioses, oiga, el dios de los muertos, que este es el dios, el demonio, la potestad que pusieron los judíos a adorar a nosotros cuando nosotros pertenecíamos a esas sectas satánicas cristianas, porque yo también estuve ahí metido 20 años y yo también le rendía culto al señor Zeus. ¿Ah? Hasta que Yahweh me reveló su verdad a través de la misma escritura. Y no fui rebelde.
Me puse fue a investigar el origen al darme cuenta que solo con esto me tenían engañado, me puse a investigar el origen de lo que yo estaba leyendo. Y cada día iba de desilusión en desilusión. ¿Ah? Pero aquí vamos. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Mire, la verdad te hará libre. ¿De qué? De tanta esclavitud religiosa, de tanta manipulación religiosa. No sean rebeldes, señores cristianos. Los judíos a ustedes los tienen adorando demonios. No se dejen comer cuento. ¿Ah? Como al señor San Jerónimo no le gustó tampoco el nombre de Jesús, el señor San Jerónimo lo único que hizo fue que lo cambió por su nuevo dios, ¿qué? Yefu. Oiga, Yefu, él no lo cambió por ningún qué, mire, él no lo cambió por ningún Jesús, ya que en la época del señor San Jerónimo no existía la letra J latina. ¿Ah? No había nacido el famoso monje, el cual cambiaría el nombre de Yefu por su Jesús, o sea, por su nuevo salvador ficticio e imaginario, el señor Cipriano de Valera, ya que este monje nacería en el año 1520 y se moriría en el año 1594. Fue de este monje que nació la palabra de Jesucristo. Oiga, esa palabra es nueva, porque el señor San Jerónimo le había puesto Jesucristo y este lo cambió por su famoso Jesucristo. El nombre de Jesús, para su información, ese nombre nació en el año 1580 y jamás nació en ningún siglo primero, como ellos lo han establecido entre sus comillas concordancias hebreas. Eso lo establecieron esos escribas ¿a qué? Apóstatas, todo por blasfemar de Yahweh y de Yahshua. Ahora, ¿quién fue la persona que creó la letra J? El señor Lapierre de Ramé, que nació en el año 1515 y se murió en el año 1572. Filósofo francés que se convirtió a la secta del calvinismo. ¿Ah? Y mis hermanos y mis hermanas, porque a mí no me gusta darle vuelta a nadie para decirle al final lo que les quiero decir, no. Les voy a decir de una sola vez el significado y el origen de cada uno de estos nombres. Y en el otro video ya les explico el origen de Yahoshua y del nombre de Yeshua, que aunque aquí también lo voy a explicar. Mire, primeramente, veamos el nombre, su significado y el origen y el autor de cada uno de ellos. Primeramente, el nombre de Yahshua. Yahshua significa Yahweh es. Mire, verbo presente. Yahweh es salvación. Su autor, el mismo Yahweh. El nombre de Yeshua, oiga, significa sea borrado y maldito para siempre su qué, su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Yahshua. Su autor, la inconvertida tribu de Yahudá, que a su Yeshua, en sus concordancias, entre comillas hebreas, ellos le pusieron que el nombre de Yeshua significa Dios salvará, no Yahweh. Yeshua significa Dios salvará, pero no le dicen cuál de los 37 dioses babilónicos que adoraba el señor Flavio Valerio Constantino es el que los va a ¿qué? Mire, es el que los va a salvar. Porque el nombre de Yeshua se lo voy a demostrar escrituralmente que es de origen babilónico y jamás es de origen ni hebreo ni arameo, como lo han establecido en sus entre comillas concordancias. Ahora, que para su información, mis hermanos y mis hermanas, el nombre de Jesús
el nombre de Jesús, que significa, he ahí un caballo o un dios caballo, porque Jesús es uno y la palabra Jesús resume a los 36 dioses babilónicos que adoraba el señor Constantino. Entonces, Jesús significa un dios caballo. Su autor, el señor Flavio Valerio Constantino, en el año 323, allá en el concilio de Nicea, ¿qué? Italia. Él le puso ese nombre por no mencionar el nombre de quién. Mire, el nombre de Yahshua. ¿Ah? Que en el diccionario bíblico ilustrado cristiano, en la página 223, para que los cristianos vayan y lo verifiquen si lo desean, allí ese libro, en esa página 223, le va a dar una gran sorpresa a aquellas personas que se han creído semejante mentira acerca de ese nombre de blasfemia, que en su diccionario, en la página 223, dice que la primera representación pictográfica acerca de la crucifixión, dice que la tienen claramente a las sátiras o a las burlas de unos soldados romanos en contra de un colega cristiano, que fue en el año 1856 que se descubrió esa descripción, que fue encontrada por unos soldados en el palacio del emperador romano. Ellos encontraron en ese palacio una cruz en forma de T, y enfrente de esa cruz se encontraba un hombre con los brazos abiertos, contemplando y adorando esa ¿qué? Mire, y adorando la cruz. Que la cruz era un símbolo del dios de los romanos y era un símbolo del dios de los ¿qué? De los persas, llamado el dios ¿qué? El dios Mitra. Y en honor al dios Mitra, ellos le sacrificaban personas, ¿dónde? En esa cruz. Y esta es una de las razones por las cuales Yahshua jamás había podido morir en una ¿qué? Mire, en una cruz. Yahshua murió en un madero. Y eso usted lo encuentra entre las escrituras hebreas, aún entre la falserita Reina Valera 1960 de estudio. Usted encuentra la palabra madero allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. En esa falserita Reina Valera 1960, ahí en Deuteronomio 21, 22 y 23 le dice claramente que era un madero y jamás ha sido una ¿qué? Jamás ha sido una cruz. Ya que el dios Mitra, el dios de la cruz, era adorado por los romanos y los persas. Y en ese madero, y en esa cruz, perdón, había una inscripción en esa cruz en griego, que detenía la palabra que decía Alexamenus, que significa que ese hombre venera su ¿qué? Mire, ese hombre venera a su Dios, o sea, a la cruz, o sea, al dios Mitra. Los soldados romanos se burlaban de ese colega cristiano al ver ellos que ese cristiano no sabía lo que lo habían puesto a adorar. ¿Quién? Mire, el emperador romano. Ellos se reían porque ellos sí sabían lo que los había puesto a adorar. ¿Quién? El señor Flavio Valerio Constantino, que él los puso a adorar a un hombre, oiga, con la mitad del cuerpo hacia abajo de hombre y con una cabeza de caballo. El señor Flavio Valerio los puso a adorar a un dios caballo, y en esa inscripción le puso el nombre de Jesús. ¿Ah? Por esa razón, escuchen bien, el señor Flavio Valerio Constantino cambió el nombre de Yahshua por su famoso Jesús allá en el concilio de Nicea, Italia, que fue el mismo emperador Flavio Valerio Constantino el que estableció el cristianismo como la nueva religión del Imperio Romano, y él fue el que los tiene hasta hoy en día, e igual que la Iglesia Católica, adorando a un dios babilónico llamado el dios caballo. Eso significa su Jesús. ¿Ah?
Por esa razón esos romanos y el catolicismo, porque el señor Francisco últimamente ya ha salido a decir de que ese nombre Jesús nunca existió ni ha existido entre ellos. Ellos mismos saben que eso es una gran mentira de quién. Mire, eso es una gran mentira del diablo. Su famoso Jesús significa, hay un caballo, un dios caballo. ¿Ah? Eso es lo que los puso a adorar el señor Constantino. ¿Mm? Luego tradujeron la palabra Jesús, la tradujeron al griego por Jesús. Oiga, por Jesús era el hijo del pederasta y bisexual que Zeus. Traducido al latín por Teus y al español por qué? Y al español por la palabra Dios. ¿Ah? Su autor, mire, los 72 judíos samaritanos cuando tradujeron la escritura del hebreo al griego, ellos le quitaron el yeso y le pusieron la palabra Jesús. Luego, viene el señor San Jerónimo y quita el nombre de Jesús y lo traduce por su famoso Iefu. Luego viene el señor Cipriano de Valera y no le gustó el nombre de Iefu y lo cambia por el nombre de ¿qué? Por el nombre de Jesús. Y el mismo Cipriano de Valera, como no le gustó el Iefu Cristo, él lo cambió por el famoso Jesús Cristo. Ahora, si ustedes buscan el nombre de Jesús en una concordancia hebrea Strong, ustedes se van a encontrar con otra gran mentira del diablo, que dicen en sus concordancias, porque ni entre ellos mismos se han puesto de acuerdo en esas concordancias para injertar su herejía. Con sus mismas concordancias ellos se desmienten y ustedes ya lo van a ver a continuación. En esas concordancias ellos dicen así, dicen Jesús, y ponen entre comillas la palabra ya, o sea, la palabra ya de Yahweh, y dicen que la palabra ya significa salvación. Ahora, la pregunta, ¿dónde aparece el nombre de Yahweh en el nombre de Jesús? Mire, por ninguna parte. ¿Ah? Ahora, ¿por qué ponen el nombre de Yah entre comillas? ¿Ah? ¿Por qué lo ponen entre comillas? Porque ellos mismos saben, oiga, que su Jesús es completamente falso y que no tiene absolutamente nada que ver ni con la palabra ya de Yahweh ni con la palabra salvación. No tiene absolutamente nada que ver. Y ellos siguen diciendo ahí mismo que la palabra ya es una copocope, que quieren venirnos a ganar de palabritas raras, que usted esas palabras no las deje pasar, investíguelas. ¿Qué significa la palabra acopocope? Mire, la palabra acopocope significa eliminar, cortar las últimas letras de un nombre. ¿Ah? Que esto es otra gran mentira del diablo, porque ellos no pueden cortar el nombre cado de Yahweh. No lo pueden hacer. Y a pesar de eso, ellos lo hicieron para ellos poder formar su ¿qué? Su herejía y para rebelarse en contra Yahweh y contra Yahshua. ¿Ah? Ahora, más blasfemo todavía. Ellos dicen que la palabra ya de Yahweh en la Taná, en la escritura hebrea, ellos dicen que significa, escuchen, que significa Zeus. ¿Ah? Que significa Dios, que Yahweh significa Dios. ¿Ah? La nación de Israel, ellos por no mencionar a Yahweh y a Yahshua, ellos han adulterado todo, escrituras y han adulterado ¿qué? Sus concordancias. ¿Ah? ¿Por qué lo hicieron? Porque si ellos mencionaban el nombre de Yahweh, ellos tenían que mencionar el nombre de ¿quién? El nombre de Yahshua. Es por esa razón que ellos adulteraron el ¿qué? Los verdaderos nombres, para no mencionar ni a Yahweh ni mencionar a Yahshua. Este es el significado que esos apóstatas le han dado a ese nombre de ¿qué? Mire, a ese nombre de Jesús. A un nombre que ellos mismos saben que no existe en hebreo ni jamás ha existido ese nombre de ¿qué? Ese nombre de blasfemia.
Ellos saben que el que estableció ese nombre en el hebreo moderno bíblico de ahora, ellos saben que el que estableció ese nombre fue el señor Cipriano de Valera. ¿Ah? Ellos saben eso, los judíos lo saben. Ahora, con esta pequeña aclaración sería más que suficiente para los entendidos de Yahweh. Con solo esto, el Rey Jacob les desmiente esa gran mentira del diablo acerca del verdadero nombre de qué. Mire, acerca del verdadero nombre de su Jesús. Y esto es para aquellas personas que viven creyendo y defendiendo un ser imaginario que apenas nació en el año 1580. ¿Ah? Mire, más claro no puede ser. ¿Ah? Si con esta enseñanza las personas que son cristianas y oyen estos mensajes siguen metidos ahí sí están más perdidos que el diablo, porque ahí no se puede hacer nada más por ellos. ¿Ah? Mire esa información que tienen. ¿Ah? Y es por esta razón de que muchos blasfemos dicen, mire, muchos blasfemos que se hace llamar siervo de Yahweh, como el señor Palacio, estos blasfemos dicen que en nombre de Jesús, que en nombre de Jesús, que en nombre de Jefu, que en nombre de Yehoshua, que en nombre de Jesús, que en nombre de Jesús y que en nombre de Yeshua, y dice que usted puede llamarlos a Yahweh, a Yahshua con esos nombres, que eso no pasa absolutamente nada. ¿Ah? Que usted puede llamar a Yahweh como usted le dé su reverenda gana, que eso no pasa nada, porque al fin y al cabo todos estamos adorando lo mismo. Dicen estos apóstatas. ¿Ah? Dicen estos apóstatas. ¿Ah? Si Yahweh con su misma escritura los está, ¿qué? Los está desmintiendo, que eso es completamente falso. O que le expliquen Romanos 2:24. ¿Por qué razón dice Yahweh que los judíos, que los gentiles blasfeman el nombre de Yahweh todo qué? Mire, todo el día, eso es lo que dice la misma escritura. ¿Ah? Que expliquen por qué razón Yahweh dice que si adoramos lo mismo, entonces por qué razón están diciendo en la escritura que los gentiles blasfeman el nombre de Yahweh. O que le explique en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan capítulo 17, versos 6 y 26, que desmientan al nombre, al mismo Yahshua, que dice que he venido a darle a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Por qué razón Yahshua venía a darle a conocer nuevamente el nombre de Yahweh? Si según ellos podían llamar a Yahweh como les diera la gana, Zeus, Teus, Curio, Jehová, Hachén, Adonai. Así era lo pronunciaban en la época de Yahshua. Y Yahshua le dijo, no señor, a los discípulos de Yahshua, venga, el Padre no se llama así. Yo no me llamo así. ¿Ah? Que expliquen esos pasajes. Esos pasajes no tienen explicación, porque el mismo Yahweh testifica contra ellos. ¿Ah? La misma escritura le está diciendo a estas personas que dicen que usted puede llamar a Yahweh como usted quiera, que no pasa nada, la misma escritura los está desmintiendo a ellos. Entonces, aquí es donde yo le pregunto a esas personas, o le creemos a lo que está escrito, o nos vamos a lo que dicen sus concordancias, entre comillas, hebreas, que están más alteradas que las falseritas. ¿Ah? Las personas que no investigan absolutamente nada, estas son las que van a parar a manos de esos falsos ministros. Y ellos, falsos ministros, lo único que hacen con la ignorancia de esas personas es enriquecerse en las costillas de ellos, extraviarles de la verdad y apartarlos de Yahweh y apartarlos de Yahshua. ¿Ah? Y la razón es que esas personas son idólatras de esos falsos ministros y son los que salen a defenderlos a escudo y a espada, sus ¿qué? Sus herejías. ¿Ah? Ahora, si ustedes buscan el nombre de su Jesús en sus concordancias hebreas adulteradas, también se van a encontrar con lo siguiente, porque cada concordancia tiene un significado muy diferente de su Jesús, porque existen muchas concordancias, lo mucho que existen muchas escrituras hebreas, como existen muchas falseritas, porque cada año sacan una más corrompida y mala traducción. Ellos dicen así, en su otra concordancia, dicen, su etimología, para decirle el origen o la raíz, ellos se pulen, su etimología.
O sea, su raíz, su origen. Dicen que el nombre de Jesús viene del latín de Jefu. Falso. El nombre de... perdón, ellos dicen que su Jesús viene del latín de Jesús y es falso. Jesús viene del latín de Jefu, que a la vez Jefu viene de Jesús y Jesús viene de Jesús y de Jesús viene de que de Yeshua. Ese es el verdadero ¿qué? Origen. Que su Yeshua, ellos dicen que su Yeshua significa Dios salvará, no Yahweh. Dios salvará, o sea, en un futuro. Mientras que la palabra Yahweh significa, Yahweh es verbo presente, saqué, salvación. Ahora, la primera mentira de estos hijos de Juan 8:44 es su letra J. Y el origen de ese nombre que ustedes ya saben que nació en el año 1580 a través del señor Cipriano de Valera. Ya que vuelvo y le repito, la letra J no existía ni en la época de Yahshua, ni en la época de los emperadores romanos, ni en la época del señor San Jerónimo, ni en la época del señor Lampierre de Ramé, que fue el que creó la letra J. ¿Ah? ¿Qué significa el nombre de Jesús? En su idioma original romano latino. La palabra Jesús, escuchen, su autor, ya lo vimos, Flavio Valerio Constantino. Jesús es una palabra compuesta por dos palabras. Que la palabra Ye significa un dios, pero no dice cuál de los 37 dioses babilónicos que adoraba él. Y la palabra Sus significa un caballo. O sea, la palabra Jesús significa un dios caballo, pero no dice cuál de los 37 dioses. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús ahora en latín? Más profundo todavía, mire, en romano significa un dios caballo. En latín, ¿qué significa la palabra Jesús? Jesús en latín significa lo siguiente. La palabra Y significa primera persona, singular, imperativo, que a su vez viene de la palabra X, que significa este, pero no le dicen cuál es este. Y la palabra sus en latín significa cerdo o puerco. La palabra Ye significa un dios y la palabra sus significa un cerdo o un puerco. Jesús en latín significa un dios puerco y un dios cerdo, o sea, un dios cochino. ¿Ah? Aunque el origen de Jesús, mire, aquí ya comienzan ellos en sus concordancias a contradecirse en ellos mismos. Dicen, aunque el origen de Jesús era egipcio, que en hebreo lo llamaban el dios curandero. Otros dicen que ese es el origen. Ahora, ¿dónde aparece la letra Y en la escritura hebrea y en las famosas falseritas? ¿Dónde aparece la Y? No la Y ni la letra J, sino la Y. Mire, en las escrituras hebreas aparece en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, verso 33. En la falserita es en Mateo 27, verso 37. En Marcos 15, 26 y en el libro de Yahanán, capítulo 19, verso 9, o el libro de Juan, capítulo 19, verso 9. Ahí aparece la letra Y, que era la letra que existía en la época de Yahshua y en la época de los emperadores romanos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el señor Pilato mandó a escribir el nombre de Yahshua sobre el madero en 3 idiomas, vea, en 3 idiomas. En griego, en hebreo, en griego y en latín, no en español. En la época del señor Pilato no existía el español, mis amigos cristianos y cristianas. El señor Pilato escribió en el madero la palabra INRI. Mire, INRI. La palabra I de Yahshua. La palabra N, oiga, N de Nexarim, o sea, de consagrado y de apartado. La palabra R de rey, de Melé, que ustedes ya saben ¿no? que eso no existe, sino de emisario, del enviado. Y la palabra I al final de Yahudíos. El señor Pilato escribió en el madero
que Yahshua, el Nexarí, el consagrado, el emisario de Yahweh, el enviado de Yahweh a los judíos. Eso es lo que escribió el señor Pilato allá en el madero. Que Yahshua era el enviado de Yahweh, ¿para qué? Mire, para los judíos. Ya que el señor Pilato no escribió en el madero la palabra ni Jinri con Y, ni la palabra Hinri. Él escribió Inri con la Y. Con esto le desmiente su cuentico de su J y el cuentico de su Jesús, que es su siglo primero. Con esto el mismo Roy Jacob les tira esa gran mentira del diablo por donde, mire, por el piso, como siempre. Al ver los de la tribu de Yahudá, que el señor Pilato le puso allá en el madero a Yahshua la palabra Inri, ellos inmediatamente quitaron la Y y la establecieron por la Y. Y fue con esa Y que ellos establecieron su famoso ¿qué? Mire, ellos establecieron su famoso Yeshua. ¿Ah? Eso hicieron ellos. Ahora, la palabra Yeshua está compuesta por dos palabras. La palabra Y o la palabra y la palabra Sua. Que la palabra Y significa un Dios, que vuelvo y le repito, uno de los tantos dioses que adoraba el señor Constantino, que los judíos establecieron entre como su religión, como su nueva religión también. Y la palabra Shua, oiga, significa salvará. La palabra salvará es para qué, es un futuro. Y esa palabra Shua usted la encuentra en la concordancia Strong, capítulo 3467. Concordancia Strong H3467, que ahí dice claramente que Yeshua significa salvará, o sea, en un futuro. La palabra Yeshua significa un Dios salvará. Oiga, pero no dice cuál de los 37 dioses que adoraba el señor Flavio Valerio es el que los va a salvar a ellos en un qué, en un futuro. Y la palabra Yeshua, oiga, ya ponen ahí para confundir la gente, dicen que es un acrónimo, que la palabra Yeshua es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Un acrónimo son siglas que esconden su verdadero significado dentro de las mismas ¿qué? Dentro de las mismas siglas. Ya que la palabra Y significa una cosa y la palabra Shua significa otra ¿qué? Significa otra cosa. Ahora, si ustedes buscan en sus concordancias hebreas el nombre de Yeshua o Yeshua, ellos le dirán a ustedes lo siguiente. Ellos dicen que la palabra Yeshua significa la Y, la H, W y la H. O sea, para referirse a las 4 letras del nombre de quién, mire, del nombre de Yahweh. Que por no mencionar a Yahweh, ellos ponen las 4 consonantes del nombre de Yahweh. Pero ellos sí dicen que esas 4 consonantes significan que salvación. O sea, saben que significa salvación, pero no quieren mencionar el nombre de Yahweh. Espero que me entiendan. ¿Ah? ¿Quiénes son los que no mencionan el nombre de Yahweh? Mire, las inconvertidas tribus de la nación de Israel, que por eso ellos le ponen las 4 consonantes para no mencionar el nombre de Yahweh. Ya que ellos, por no mencionar a Yahweh, se quitaron el nombre de Yahweh en ellos y le quitaron el nombre de la ciudad de Yahweh ¿a qué? A la misma ciudad de ellos. Y ellos se hacen llamar judíos, o sea, los adoradores de Dios, y se hacen llamar Jerusalén, o sea, la ciudad del dios Alén, del dios cananeo, del dios de los crepúsculos, del dios de la tarde. ¿Ah? Que también dicen ellos que su Yeshua significa que Yehoshua, y eso es otra gran mentira del diablo, que Yehoshua, que mal tradujeron, ¿por qué? Por Josué, que del hebreo bíblico, oigan, dice que del hebreo bíblico moderno, ¿ah? Es que esta gente, mejor dicho, y sigue diciendo ahí en su concordancia hebrea, usualmente contra el elemento teófico, oiga, el elemento teófico, que la palabra teo significa Dios, y la palabra teófico significa
que los nombres que en su composición llevan la palabra de Teus, o sea, de Dios en esos nombres, y no llevan en esos nombres el nombre de ¿qué? El nombre de Yahweh en ellos. ¿Ah? Sino que llevan el nombre de una divinidad llamada Dios en esos nombres. O sea, que llevan el nombre de Zeus, de ese demonio, de esa potestad, en ese ¿qué? En esos nombres. Ya que la palabra Zeus, traducida al latín, significa Teus, y la palabra Teus al español significa Dios. Eso es lo que significa su palabra de teófico, que llevan los nombres de Dios, de Zeus, en esos ¿qué? En esos nombres. Y esto usted lo puede corroborar en el diccionario Oxford, en la página 689. ¿Ah? Y así ustedes lo van a encontrar tal cual como yo se lo estoy diciendo en esas ¿qué? En esas concordancias. Y peor aún, escuchen, aquí siguen contradiciéndose con sus mismas concordancias. Ellos colocaron en sus concordancias hebreas, en la concordancia H3467, que dicen que Yeshua viene de la raíz Yazar, que significa salvar, rescatar o liberar. Dicen ahí ellos que eso significa la palabra de ¿qué? De Yeshua. Pues le tengo malas noticias. Si ellos están diciendo que acá tiene que llevar su acopocope, los nombres de ese Dios en esos nombres, ellos están cortándole a lo que ellos están diciendo acá, de que el nombre teófico tiene que llevar el nombre de esa deidad en ese qué, en ese nombre. Su Yeshua significa Dios salvará, pero no les dice cuál es el Dios número tal, el que los va a salvar, ¿dónde? Mire, en un futuro. ¿Ah? Y en su concordancia hebrea, H3442 y H3443, ellos ya dicen otra gran mentira del diablo, que de aquí es donde un señor está buscando que el Ruach HaKodesh es femenino y que el Ruach HaKodesh es arameo. Mire, de esta concordancia no la recomiendo a nadie, que esto es bien satánica. Mire, vea lo que dicen ellos de su Yeshua. Ellos dicen que el origen de su Yeshua ya no es de origen hebreo, sino que el origen de su Yeshua es de origen arameo, es de origen caldeo. ¿Ah? Así dicen ellos. Y que la palabra Yeshua es de origen femenino. ¿Al fin qué? Ni aún entre ellos mismos se pusieron de acuerdo para injertar sus ¿qué? Para injertar sus herejías, y ellos en sus mismas concordancias, ellos se están desmintiendo a sí mismos de que ellos son unos grandes mentirosos. ¿Ah? Entre ellos mismos se desmienten. Si el verdadero origen de su Yeshua es de origen ¿qué? Completamente babilónico. Y se los voy a demostrar aquí. Ustedes mismos lo van a ver porque tal cual me fue revelado, así se los voy a compartir. Si yo lo entendí, ¿cómo no lo van a entender ustedes? Mire, al nombre de Yeshua, quítenle la letra A y pongan en su lugar la letra S. Y como la letra H es una letra muda, pronuncien ese nombre. ¿Qué nombre le va a dar? Mire, le va a dar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ese es el verdadero origen de su Yeshua. ¿De origen qué? De origen babilónico. No hebreo ni caldeo, de origen babilónico, sino que ellos lo camuflaron, lo escondieron, cogieron a Jesús y le quitaron la S y le pusieron la A. Ahora, quítele la A y póngale la S y verá que les da el mismo nombre. Eso es lo que significa. Si a los judíos no les dio miedo blasfemar del nombre de Yahweh, si no les dio miedo sacrificar a sus hijos en el fuego literal, si no les dio miedo ocultarle el verdadero nombre de Yahweh a la humanidad, si a ellos no les dio miedo, oiga, no les dio miedo adulterar las escrituras hebreas, ¿qué miedo les va a adulterar esas concordancias hebreas? ¿Qué miedo les va a dar a adulterarlas? Ninguno, mis hermanos y mis hermanas. ¿Ah? ¿Y ellos con qué fin lo hicieron? ¿Ah? ¿Con qué fin lo hicieron? Mire, con el único fin de blasfemar de Yahweh, de corromper a su pueblo y de corromper toda la humanidad.
Si ustedes se leen el libro de Yermiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 1, verso 5, que Yahweh le dijo a Yermiyá, mal traducido por Jeremías, escuchen, él le dijo, yo te elegí, antes de que nacieras, dice, te aparté, oiga, para que hablaras en mi nombre a todas las naciones, o sea, a todos los gentiles. Desde el libro de Yermiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 1, verso 5, Yahweh llamó al Nabí Yermiyá para que las naciones conocieran el nombre de Yahweh. Y ya en el libro de Jeremías, capítulo 8, versos 8 y 9, ellos ya comenzaron a ¿qué? A adulterar el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua, hasta la época de Yahshua, que vino el mismo Yahshua a revelar del verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua a su ¿qué? A sus discípulos, a nadie más. Por estas razones que a muchas personas les es difícil creer esto, porque esta revelación no es para todo mundo. Esta revelación es para los entendidos, para los que han de ser salvos. Mire, si ustedes leen el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 9, verso 15, ahí dice claramente Yahweh, que le dice a Saúl, Yahshua a Saúl, dice, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Saúl, mal traducido por Pablo. Dice, para llevar mi nombre en presencia de qué? Mire, en presencia de los gentiles y de los reyes. A ellos sí les cabe la palabra reyes. Entre los reyes de Israel y de los hijos de Israel. O sea, Yahweh nos llama es a anunciar su nombre, no a ocultarlo. Y eso es lo que hicieron, ¿qué? Eso es lo que hicieron todos esos falsos ministros de la nación de Israel. ¿Ah? Eso es lo que hicieron ellos. Ahora, tengan ustedes en cuenta que la palabra ya es un diminutivo del tetragramatón. O sea, que por ahí oí que dice una señora que la palabra tetragramatón es una palabra satánica. Señora, ¿cuál satánica? Si la palabra tetra significa 4 y la palabra gramatón significan las 4 letras. Tetragramatón significa, tetragramatón, me perdonan, significan las 4 letras del nombre de Yahweh. Eso significa. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Dejémoslo hasta aquí. Que en el otro tema terminamos esta hermosa enseñanza. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó. Y las personas que quieran charlar conmigo, que quieran inquietudes, tengan alguna inquietud, que quieran conversar, que quieran que hablemos, los invito a que se unan a la membresía. Y ahí nosotros nos podemos comunicar virtualmente y con mucho gusto y podemos aclarar muchas inquietudes que a veces no lo podemos hacer en los videos. Y un saludo muy especial para todas aquellas personas que se han unido a la membresía. Que Yahweh les continúe bendiciendo. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y shalom, shalom.